Buenas tardes, queridos jóvenes. Nos alegra muchísimo poder compartir con ustedes esta breve reflexión sobre la espiritualidad del corazón de Jesús. Nos acompaña la licenciada Indrilena Polanco, misionera laica del corazón de Jesús, coordinadora de los jóvenes del corazón de Jesús, y una servidora, Sor Carmen Vélez. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes, Sor, bien, gracias a Dios y usted. Qué bien, muy bien, gracias a Dios. Pues feliz de que podamos, junto con los demás jóvenes, pues compartir esta breve reflexión sobre lo que nos identifica mutuamente, la espiritualidad del corazón de Jesús. Y hablando de espiritualidad del corazón de Jesús, ¿qué es eso de espiritualidad y espiritualidad del corazón de Jesús concretamente? Bien, la espiritualidad no es nada más que un camino de fe y vida, en respuesta a los dones recibidos ¿de quién? De ese Espíritu Santo que llena nuestras vidas con dones y carismas, y a través de la espiritualidad lo ponemos en práctica. Pero espiritualidad del corazón de Jesús. ¿Qué es espiritualidad del corazón de Jesús? Bueno, como bien tú decías, la espiritualidad en sentido general es un camino de fe en respuesta a un llamado de Dios. En el caso de la espiritualidad del corazón de Jesús, es el llamado concreto que nos hace Dios por medio de su Espíritu a vivir de las actitudes internas que animaron la vida de Jesús. El corazón simbolizado no es más que un símbolo de toda la vida interior de una persona. Entonces, esencialmente, el amor, como resumen de todos los dones, de las gracias, de lo que motivó la vida de Jesús, pues la espiritualidad del corazón de Jesús se centra en eso, en reflexionar, en vivir, en promover el amor, la devoción a ese corazón que tanto nos ama, que por amor nos ofreció su vida, hasta tal punto de derramar su última gota de sangre. Y de ese episodio que nos narra el apóstol Juan, donde una lanza traspasa el corazón querido de Jesús y brota sangre y agua, pues de ahí la iglesia cree que nacen todos los sacramentos. Esa agua, esa sangre que fluye, no es más que símbolo de todo el amor de Jesús derramado hasta su última consecuencia, la última gota de sangre, el último aliento de vida, todo ofrecido en favor de la redención del ser humano. En sentido general, la espiritualidad del corazón de Jesús es la espiritualidad del amor. Hace referencia a esa manera como Dios nos ama, con un corazón humano, con un corazón sensible, un corazón que sobre todo es manso, humilde y sobre todo compasivo y misericordioso. Hace mucha referencia a la ternura de Dios. Y escuchamos decir que la espiritualidad del corazón de Jesús tiene como fin el aumento del amor hacia Dios y hacia los más necesitados, o hacia todo ser humano. Por eso decimos, o escuchamos en muchas ocasiones a las hermanas misioneras del corazón de Jesús mencionar que esta espiritualidad es cristocéntrica, porque centra la vida de cada una de las misioneras en el amor a Dios y a cada uno de los seres humanos. Explícanos más o menos un poquito a qué se refiere, cómo las hermanas misioneras viven su vida centrada en Jesús. Bueno, hay muchas maneras, digamos, de hacer que la vida se vuelva, pero esencialmente es primero Él quien nos llama a vivir en intimidad con Él, así como Él dice, pues no me escogieron ustedes, soy yo quien les escogí a ustedes y les he llamado para que vivan en comunión conmigo. Es Él quien nos cuenta como los secretos de su corazón y nos invita a vivir en esa comunión con Él. De ahí que la oración es el principal elemento como para vivir en esa intimidad con Él, y de esa relación amorosa donde Él es el primero en mostrarnos el amor, en salirnos al encuentro. De esa relación entonces también brota toda la vida de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, esa
intimidad, esa comunión con Él a través de la recepción del cuerpo eucarístico, de su cuerpo sacramentado. Y es también pues una manera de vivir la vida, el día a día. Él nos ama y nosotros les expresamos nuestro amor en la oración, pero también en la relación con las demás personas, especialmente en los más necesitados que estamos pues llamados a servir para de esa manera expresar lo que Él también nos regala. Y es así como las hermanas misioneras del corazón de Jesús ponen al servicio de los más necesitados esos dones recibidos del Espíritu Santo, que es entonces donde nace lo que conocemos como carisma. Sol, ¿qué es un carisma? Bueno, yo tratando de decirlo de la manera más simple, para mí es como la otra cara de la moneda de la espiritualidad. O sea, espiritualidad y carisma son como un binomio inseparable. La espiritualidad es pues como esa mística, ese llamado que el Espíritu nos hace al interior, esa voz de Dios que resuena en nuestro interior. Y el carisma es la expresión, la respuesta a ese llamado. Es como poner por obra, hacer operativo la espiritualidad. Si decimos que nuestra espiritualidad es el anuncio, la celebración del amor de Dios, entonces el carisma es las obras que ponen de manifiesto ese amor que Dios nos tiene. Por eso podemos decir que la espiritualidad del corazón de Jesús nos ayuda a vivir más amenamente lo que es el Evangelio, ¿verdad que sí? Claro, es una manera concreta de vivir el Evangelio. Como veíamos al principio en la introducción, una espiritualidad acentúa un rasgo, un aspecto de la vida de Jesús, porque nadie es capaz de vivir enteramente el Evangelio, vivir a carta cabal todo lo que Jesús es y todo lo que nos enseñó. Entonces, cada espiritualidad acentúa un rasgo específico de la vida de Jesús. En la espiritualidad del corazón de Jesús, lo esencial es la compasión, la misericordia, ese sentido de reparación a Dios por todos los ultrajes que recibe Jesús en el abandono de los cristianos, pero sobre todo reparando el daño hecho a Jesús en los necesitados, en los más desfavorecidos de la sociedad. Partiendo de lo que Sor nos acaba de decir, podemos decir entonces que la vocación de cada misionera debe ser el amor, porque a través del amor es como va a reflejar ese servicio que ya el Señor nos enseñó, dándose como por entero, entregándose al Señor, y el Señor nos pide que cuando nos entreguemos a Él sea a través de todo el que lo necesite. Por eso las hermanas misioneras tienen como esencia ayudar a todos los necesitados, demostrándole y ayudándoles a encontrarse a sí mismos en su dignidad de persona y de una forma muy esencial en su dignidad como hijos de Dios. ¿Es así, Sor? Tocaste como la fibra de la espiritualidad nuestra en conexión con el carisma, porque la espiritualidad del corazón de Jesús es amplísima, es tan amplia como la vida misma de Jesús, pero hay muchas congregaciones, tanto masculinas como femeninas, que tenemos el privilegio de vivir esta espiritualidad, pero nosotras, como ponemos, pues como íbamos diciendo, ese es como el elemento característico de nuestra espiritualidad como hermana misionera del corazón de Jesús. En cuanto a la relación con el carisma, acentúa esa dimensión humana del ser humano que Jesús ha favorecido, haciéndose el mismo ser humano, y de ahí nos habla pues de la dignidad que tiene toda persona, todo ser humano. Por eso nuestro servicio a los necesitados es para ayudarle a descubrir que son personas que valen, que independientemente de su condición social, de la situación que estén viviendo, conservan esa gran dignidad de ser hijos de Dios. De ahí que nuestro servicio debe ser también desde el perfil del corazón de Jesús, o sea, con las mismas disposiciones que Él lo haría, para que realmente las personas logren descubrir que son amados por el Señor a través de nuestro humilde servicio.
Y como congregación, esa espiritualidad tuvo un inicio solo. Entonces es importante hacernos la pregunta de cómo nace la espiritualidad de Jesús. Y yo quisiera decir, podemos hacerle esa pregunta a cualquier persona, pero ¿qué mejor persona que una hermana misionera del corazón de Jesús para que nos responda esa pregunta? ¿Verdad que sí, chicas? La espiritualidad del corazón de Jesús, en sentido general, si quisiéramos buscar un inicio, tendríamos que irnos al Evangelio, tendríamos que irnos a la fuente misma de la vida del Señor, y es ahí de donde nace, porque la espiritualidad del corazón de Jesús es tan vieja como es viejo Jesús, o sea, tiene la edad de Jesús, porque si nos vamos a la Biblia, son innumerables los textos bíblicos que hay referencia al corazón de Jesús. Ya desde el Antiguo Testamento se hacen muchísimas referencias al corazón, pero ya en el corazón de Jesús concretamente pues es en el Nuevo Testamento donde encontramos como la raíz de la espiritualidad. Ese texto que citaba ahorita es clave, donde el soldado le da una lanzada al corazón de Jesús ya después que él ha expirado y al momento sale sangre y agua. Es un texto muy significativo porque esa agua simboliza el Espíritu de Dios, la vida de Dios. Pero son muchísimas las alusiones que encontramos al corazón de Jesús en las cartas de Pablo. El Evangelio de Juan habla en diversas ocasiones, pero sobre todo el Evangelio de todos nos cuenta la vida de Jesús y son de las actitudes del corazón de Jesús, de la manera como Él se acercó a las personas, de la manera compasiva que Él se acercó a toda realidad humana, de donde se nutre la espiritualidad del corazón de Jesús. Digamos, de alguna manera, está en la misma Biblia, está en el inicio del cristianismo y en los escritos evangélicos, pues la fuente de la espiritualidad del corazón de Jesús. Ya más adelante fueron surgiendo muchos hombres y mujeres que vivieron pues esta experiencia, que tuvieron alguna revelación, donde eran invitados pues, a comunicar este amor. Podemos hablar de las revelaciones a Santa Margarita María de Alarcón, podemos hablar de toda la misión de San Juan Eudes, por propagar el amor al corazón de Jesús. Pero, y son muchos otros santos y hombres y mujeres de fe que han nutrido su vida espiritual de la espiritualidad del corazón de Jesús. Pero lo más significativo en cuanto a origen, en cuanto a historia para nosotros está en el Evangelio mismo. Es por esto que ser misionera del corazón de Jesús es asumir el estilo de vida de Jesús, que se centra en la caridad, el servicio y el amor. Y ya refiriéndonos a la congregación, a la espiritualidad concreta de la hermana misionera del corazón de Jesús, pues nace con el llamado que el Señor le hace a Delfina Caridad Bonilla a fundar una congregación que se dedique a propagar su amor a través del servicio a los niños necesitados. Fue la realidad como más específica, concreta, a la que en ese momento pues, ella se sintió llamada a atender a tantos niños que habían quedado abandonados, que vivían en situaciones extremas de pobreza, en el marco de la guerra civil y todo lo que se vivió en esa década del 60. Pero en sentido general es un llamado a servir a las personas más necesitadas y a ayudarles a que desde ese amor del corazón de Jesús y nuestro servicio, las personas logran poder descubrir que son amadas por Dios. Y yo les hago la pregunta, ¿cuál es el reflejo de esa espiritualidad? El reflejo, bueno, hay muchos, pero yo diría que lo esencial es la vida. La vida es la que refleja, la vida de servicio, la manera como se sirve, porque no es servir de cualquier manera. Lo importante es servir al estilo de Jesús, como lo haría Jesús, con las mismas disposiciones de humildad,
de generosidad, con la misma disposición de alegría, de humildad. Entonces, siempre que uno logra servir, porque bueno, ese es el llamado, a eso estamos invitados, ese es el ideal, pero contamos también con nuestra realidad humana, con nuestras fragilidades, con nuestras limitaciones, que pueden hacer más opaco, más o menos opaco, pues ese anuncio. Pero ¿qué es lo que lo hace explícito? Pues una vez que uno logra pues vivir de esos sentimientos, de esa vida de Jesús y vencer de alguna manera el egoísmo y todas esas limitaciones de seres humanos que uno tiene, cuando uno logra vencer todas esas fragilidades y desde el amor y con humildad y contando con esas limitaciones también, pues es capaz de despojarse de sí mismo, de olvidarse de sí para servir. Y yo pienso que ese es el gran reflejo. Por eso las hermanas misioneras, a través de su misión, nos demuestran a través de ese hermoso saludo que Dios es amor y nos ama. Y ese saludo lo llevan a la práctica a través de ese servicio a todo el necesitado. Es por esto que el saludo congregacional es un rasgo característico de la espiritualidad del corazón de Jesús. Sor, ¿cómo ha contribuido la espiritualidad del corazón de Jesús a la iglesia? La espiritualidad del corazón de Jesús ha contribuido a la vida de la iglesia de maneras casi indescriptibles, si pudiera decir. O sea, es enorme la cantidad de contribuciones que ha hecho esta espiritualidad a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando hablábamos ahorita del origen, ya veíamos que la espiritualidad del corazón de Jesús de alguna manera es el centro del evangelio. Entonces ya eso va nutriendo toda la vida de la iglesia. Pero hablando de la espiritualidad como tal, concretamente, son muchas las contribuciones. Por ejemplo, ha ayudado a acrecentar la devoción eucarística. Un rasgo muy característico de la espiritualidad del corazón de Jesús es la adoración a Jesús en la Eucaristía y sobre todo la vivencia misma del sacramento de la Eucaristía. Para cualquier persona que vive esta espiritualidad, la Eucaristía es algo céntrico, fundamental. No se entiende la espiritualidad del corazón de Jesús sin una espiritualidad profundamente eucarística. Entonces ha contribuido a acrecentar la fe, digamos, del pueblo de Dios en la Eucaristía. Ha proporcionado fervor a toda la vida espiritual de muchos laicos, de muchos religiosos, pues a lo largo del cristianismo. Y sobre todo, yo pienso que el gran aporte es esa obra de misericordia que es inmensa en la iglesia, la obra de misericordia hecha a través de diferentes instituciones de servicio, a través de diferentes apostolados, pero son innumerables las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Hay muchas congregaciones nacidas de la espiritualidad del corazón de Jesús para diferentes servicios, diferentes carismas en la iglesia. Entonces yo pienso que el gran aporte es la obra de misericordia que se ha puesto de manifiesto, como te decía ya, en muchísimas obras de servicio y en un acompañamiento también espiritual a las personas, en el que también se refleja ese amor, esa atención misericordiosa de Dios hacia todas las personas, porque como diría el Papa Francisco, hay periferias existenciales, además de las periferias geográficas. Hay muchas personas que a nivel moral, a nivel espiritual, pues se sienten al borde del camino. Y hay pues muchas obras de misericordia que tienen ellos, a ayudar a la persona a salir de abajo, a elevarla a su máxima dignidad, que es la vivencia cristiana. Y además, como ya decía, pues las obras de misericordia
destinada a favorecer a los más pobres, a los más vulnerables, a los más excluidos de la sociedad. ¿Y cómo nace esa importancia que le da la Iglesia a la espiritualidad del corazón de Jesús? ¿Cómo nace? Pues ya digamos ahorita que en la Biblia está el corazón de la espiritualidad del corazón de Jesús. Entonces, es innegociable para la Iglesia esta espiritualidad. Nos dice, por ejemplo, el Papa León XIII, que este es el camino más seguro para llegar a gran perfección, porque se habla de amor, que es la síntesis del Evangelio. Así nos diría también el Papa Pío Pío XI, que la espiritualidad del corazón de Jesús es la síntesis del Evangelio. Entonces ya no tenemos que decir más. Si se trata de algo neurálgico, algo que está en las entrañas mismas del Evangelio, es imposible que la Iglesia no conceda una importancia capital. Y de hecho, pues, eso se pone de manifiesto en tantísimos documentos escritos por incluso muchos papas que han dedicado largas páginas a hablar de la importancia del corazón de Jesús. En el Vaticano II hay muchísimas referencias, muchísimas alusiones a la espiritualidad del corazón de Jesús. Juan Pablo II habló muchísimo y dio una importancia muy grande a la espiritualidad del corazón de Jesús. Algo muy lindo que dice, por ejemplo, el Papa Francisco es que Jesús es todo corazón, y habla de la espiritualidad del corazón de Jesús como la espiritualidad de la ternura. Esa palabra tan hermosa, para mí una de las palabras más hermosas que tiene el idioma español, la palabra ternura, que encierra como todo lo más hermoso que puede haber en un ser humano, en una persona. Y esa es la que el Papa Francisco utiliza para hablar del corazón de Jesús. El corazón de la ternura, el corazón de la misericordia. Y la importancia que la Iglesia le ha dado a la espiritualidad del corazón de Jesús se ve reflejada también en el rango que ha concedido a esta fiesta. Está elevada la dignidad de solemnidad. Solo hay 15 solemnidades en la Iglesia en todo el año litúrgico, y una de esas es la del corazón de Jesús, lo que nos dice que realmente la Iglesia es consciente de la gran importancia para la Iglesia de esta espiritualidad del corazón de Jesús. Sor decía al inicio que hablar de la espiritualidad de Jesús es porque es larguísimo, hay mucha tela de donde cortar, como decíamos, pero yo creo que en este momento de reflexión hemos visto como los puntos más importantes de la espiritualidad del corazón de Jesús. Y sobre todo, yo sé que ha tocado el corazón de cada una de ustedes a decir que sí. Así que yo le voy a pedir a Sor que le dé un mensajito final a esas aspirantes de esta gran congregación que basa su vida en el amor, en el servicio a todo el que lo necesite. ¿Qué podría yo decirle? Que si sientes en tu corazón el llamado, no temas decir que sí, porque saben que Jesús no nos engaña. Él dice que nos cuenta los secretos de su corazón para que encontremos la perfecta alegría. Que Jesús nos llama amigo y no siervo, porque Él desde su corazón nos cuenta todos los secretos de su Padre. Seguir a Jesús desde esta espiritualidad es lo mejor que a mí me ha pasado. Así que si te sientes llamada, no dudes en decir sí. Y si es así, entonces escucha esa invitación de Jesús que te dice: ven y sígueme.